Bueno, ¿te parece, Juan, que arranquemos siendo las 18:11? ¿Eh? Dale, yo le pasé el host a Jessica, así que cuando quieran, Bueno, estamos. Empiezo yo. Juan, ¿querés empezar eh, vos? espera O que no sé. yo te doy una introducción y después arrancamos. Y sí, Dale. primero me parece que Jessica y después Juan. Bueno, Ok, le doy como digas. entonces, dale, gracias, Jessica. Saludos a todos y a todas que se suman. Esta es una actividad organizada por el CEMUPRO, el Centro de Estudios Municipales y Provinciales del Partido Socialista. Estamos organizando esta ronda de conversaciones sobre temas que identificamos como claves para entender el contexto social actual y el contexto de las políticas públicas, la intervención del Estado en esas dimensiones de la crisis social que nos atraviesa. En este encuentro en particular vamos a conversar sobre el trabajo y los ingresos, o sobre las formas del trabajo, las formas de obtención de ingresos en un mundo de crisis del empleo formal, salarial formal, tal cual lo conocimos o al que aspiramos como sociedades y al que aspiramos como mecanismo de integración social por excelencia y que hoy, como sabemos, está atravesando una severa crisis desde hace décadas. Y en su lugar, la sociedad obtiene ingresos desde distintas experiencias y prácticas de todo tipo, informales, marginales, eh, como vamos a trabajar hoy, digamos, ya directamente experiencias que las exponen digamos, a situaciones de máximo riesgo, como ver en lo que tiene que ver con prácticas de capitalismo de plataformas o de estos procesos de uberización de la economía, donde el trabajo está atravesado ya por dimensiones de desprotección, digamos, inauditas o que desconocíamos, ¿no? Pero bueno, antes de arrancar y de presentar a las dos personas, a los dos colegas que tan gentilmente se sumaron a aportar, quería darle la palabra a la diputada Mónica Fein, que está entre nosotros, y para que nos salude, te escuchamos, Mónica, y después sí arrancamos. Gracias, Daniela. Solo un saludo, agradecerles a los participantes, a las participantes. Para nosotros y nosotras es muy importante este tema, el mundo del trabajo, y es un gusto escucharlos. No solo porque tenemos desafíos actuales, sino también pensando en el futuro, y nada mejor que pensar juntos. El CEMUPRO ha sido siempre un espacio de reflexión, de aporte, de análisis, de voces diversas que nos permitan entender la realidad, así que desde ya agradecerles a nuestros expositores, gracias Daniela por esta oportunidad y me quedo a escucharlos, me interesa muchísimo el tema, así que un abrazo. Bueno, muchas gracias, Mónica. Bueno, están con nosotros, como les decía, Jessica Pla. Ustedes recibieron breves líneas de su biografía académica. Jessica es socióloga, doctora en Ciencias Sociales por la UBA, investigadora del CONICET, profesora de metodología de la investigación y, bueno, una de las expertas con las que contamos en el país sobre el mercado de trabajo y estructura social. Ella escribió junto con Agustín Salvia y Santiago Poy uno de los libros más reveladores de lo que pasó con la sociedad argentina después de la pandemia del COVID, que se llama justamente así, La sociedad argentina en la pospandemia, radiografía del impacto del COVID sobre la estructura social y el mercado de trabajo urbano, y es experta en temas de informalidad laboral y precarización del empleo y su implicancia en la estructura social. Y Juan Manuel Ottaviano, abogado, laboralista por la UBA, asesor sindical especialista en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, es investigador del Centro de Estudios sobre el Trabajo y el Desarrollo de EIDAES, Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales, UNSAM, fue asesor del Ministerio de Trabajo, del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, y es integrante del equipo Trabajo e Ingresos de Fundar. Que bueno, me parece que contamos con dos intervenciones muy, muy valiosas que se complementan, una pensando en cómo son las experiencias laborales y de obtención de ingresos en un contexto de altísima pobreza y sobre todo donde el desempleo empieza a tallar en este contexto recesivo y de ampliación de la precariedad, y la otra mirada sobre las protecciones o desprotecciones del trabajo que es instalado como lógica dominante. Bueno, Jessica, te damos tus 15 minutos. Yo voy a moderar, así que no se preocupe. Bueno, gracias Daniela, gracias también al CEMUPRO por la invitación.
Bueno, estuve pensando un poco, ¿no? Cómo organizar y cómo estructurar la presentación. Tengo algunos datos y algunas slides que me gustaría compartir con ustedes, que nada, son ilustrativas, no necesariamente, digamos, la idea es hacer como si fuera una ponencia, sino tratar de traer a la conversación algunas cuestiones que han ido saliendo en las últimas investigaciones, algunas. Estamos acá, ¿no? Pensando el nuevo trabajo o el trabajo de plataforma o las transformaciones en el mercado de trabajo a partir de la irrupción, como yo doy, disculpen, a ver que quiero pasar a la slide, como doy en llamar acá, ¿no? En estos tres grandes temas que podemos pensar, que son la digitalización, lo que se conoce como el proceso de digitalización, tanto del proceso de trabajo, o sea, cómo diferentes etapas de los procesos laborales van transformándose en tanto y en cuanto se digitalizan muchas de las tareas que antes se realizaban de manera más analógica, y también de las tareas del trabajo de quienes hacemos diferentes tipos de tareas y que vemos que muchas de nuestras tareas, y me incluyo, ¿no? Porque esto mismo es como una digitalización de una forma de encontrarnos de otra manera, no sé, la docencia virtual, la cuestión del trabajo en domicilio, y no pensar solamente, entonces pensar estas transformaciones, no solamente desde lo más que hemos empezado estudiando, y por ahí con Juan hemos coincidido en estudiar esto de las nuevas plataformas que permiten o que intermedian en el proceso de trabajo, esto es de encontrar a través de una app, encontrarse, ¿no? Los socios o colaboradores. Empezamos con el transporte o como decía Daniela recién, las actividades como Uber o el reparto, pero también las tendencias hacia que otros tipos de tareas se empiecen a dar a través también de plataformas y otros tipos de actividades laborales. No sé, los diseñadores, hay un montón de plataformas que están empezando a irrumpir en las diferentes opciones que tienen las personas para encontrar un trabajo y desarrollar sus actividades. Y también este tercer gran eje que puse ahí, que es el de la automatización, también dentro del proceso de trabajo, pero de los puestos de trabajo, y que aparece como una problemática ahí que está empezando como a decirse, bueno, ¿qué va a pasar con aquellas tareas que están siendo reemplazadas por procesos de automatización? Sobre todo a partir de la fuente irrupción que tuvo la inteligencia artificial y esta posibilidad de muchas de las tareas que se realizaban anteriormente por diferentes personas o por una misma persona en un puesto de trabajo, ahora está siendo reemplazado y las empresas están tendiendo a incorporar cada vez más la inteligencia artificial para reemplazar esos puestos de trabajo. Entonces aparece ahí algo que hemos venido trabajando en los últimos años, ¿no? Empezamos un poco por la plataformización, si tendría que hacer la genealogía de cómo me fui metiendo en estos temas, del cual no soy experta. Agradezco a Daniela por el título de experta, pero por ahí sí, en mercado de trabajo en general, pero no en estos temas, pero que hemos llegado a partir de pensar, sí, como decíamos, ¿no? La informalidad y la precariedad laboral y las transformaciones de las estructuras sociales. Entonces empezamos cuando irrumpieron los Rappi, los pedidos ya, los globos en el reparto en las calles, cuando se hizo visible. Empezamos por esa pregunta de quiénes eran, qué hacían ahí, por qué estaban ahí, por qué elegían ese trabajo por sobre otro trabajo. Luego, con la pandemia y la irrupción de la pandemia, que significó una digitalización de la vida toda y también del mercado de trabajo, empezamos a observar diferentes puestos de la estructura social, cómo se iban incorporando estos procesos en las tareas, pero también en las subjetividades. Y por ahí eso es un poco lo que más me interesa traer hoy a la conversación, ¿no? Las transformaciones de las subjetividades. Y en el último periodo hemos empezado a observar esto, ¿no? De qué implicancias tiene, sobre todo en las trayectorias laborales presentes y futuras, la automatización de los puestos de trabajo, ¿no? Que es algo que aparece en entrevistas con personas que se dedican a hacer reclutamiento o que trabajan en consultorías de recursos humanos para grandes empresas, sobre todo las que están más conectadas a los procesos de globalización, ¿no? Las empresas más grandes, donde estos procesos están empezando a avanzar de manera muy rápida y todavía no está claro hacia dónde van a ir esas personas, ¿no? Como que se está avanzando en esta transformación,
pero todavía no está quedando claro hacia dónde van a ir esas personas que trabajaban en diferentes puestos. En algunos casos pasan a ocupar otros puestos en las empresas, pero todavía no hay como una problemática, por ejemplo, de despidos masivos, por lo menos no que yo conozca, quizás Juan después puede aportar algo sobre esto con relación, pero sí empieza a ser visible en las entrevistas, en los diferentes puestos a lo largo de toda la estructura social, esta cuestión de que el mundo del trabajo cambió a partir de la irrupción, sobre todo de la inteligencia artificial, y esto de que permite reemplazar viejas tareas por un robot, ¿no? Por un proceso que automatiza, no sé, el trabajo de un contador, por ejemplo, al interior de una empresa, o un montón de otros trabajos, con ciertas tensiones, y ahí traje algunos extractos de algunas entrevistas que estuvimos haciendo, y ciertas resistencias también que tienen que ver con las particularidades de lo que es la estructura social en Argentina. Entonces, bueno, pensar un poco esto, ¿no? ¿Qué sabemos hasta ahora de esto? Algunos datos que tienen que ver con cómo se distribuyen estos procesos en nuestro país, cómo lo insertamos en el proceso histórico, ¿no? En clave también de pensar las estructuras de trabajo heterogéneas que hay en nuestro país y en toda América Latina, recuperando esta tradición de pensar la heterogeneidad de los mercados de trabajo propias de países dependientes, y cómo se relacionan con otras esferas de la vida social, ¿no? Que me parece que es un poco lo que está en boca de todos y lo que me parece que nos motiva a encontrarnos y conversar todo esto, ¿no? Cómo se relaciona con la legislación, cómo legislar sobre estas nuevas transformaciones, qué tiene para decir el derecho laboral sobre estas transformaciones, pero también cómo se relaciona con las subjetividades, con las interpretaciones que hacen las personas de su propio lugar en la estructura social y sobre el futuro, qué percepciones hay sobre ese futuro. Y bueno, y en los últimos tiempos, el último año, también hemos empezado a trabajar fuertemente con analizar cómo son percibidas estas transformaciones en los jóvenes, ¿no? En las personas que recién están empezando su proceso de insertarse en el mercado de trabajo, y qué efectos tiene también esto en términos de la posibilidad de encontrarse con el otro y de crear diferentes procesos de subjetivación y de encuentros o desencuentros, ¿no? Un poco eso es lo que me parece que sería interesante que podamos conversar en esta sesión, o el planteo que les quería traer. Bueno, algunos datos que son del año 2023, todavía no tenemos los del año 2024, que me interesa conversar, que tiene que ver, ¿no? Con esto de, hemos preguntado, bueno, en la encuesta de la deuda social argentina, que hace el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, hizo algunas preguntas, yo traje solo esta, también hay preguntas sobre trabajo de reparto, que estamos tratando de construir indicadores para poder observar estos procesos. Y bueno, ahí lo que hemos preguntado es si hacen parte de sus tareas desde su hogar, ya sea para alguien en el país o para el exterior, ¿no? Se preguntan las dos cosas, y si utiliza una aplicación móvil o plataforma web como ocupación principal, para poder empezar a ver cuánto del total de las personas que se declaran ocupadas trabajan, ya sea en una modalidad home office, para pensar esto, ¿no? Esto que trajo la pandemia, de que empezamos a trabajar desde nuestras casas, y que en un primer momento parecía que se había estandarizado como algo que las empresas incluso y las oficinas iban a tomar como hacia futuro, y que mucho de eso se está revirtiendo y se está empezando a volver para atrás. Bueno, hay algunos datos, ¿no? Que es sobre todo, como era esperable, en las regiones centrales, como en la Cava, en el conurbano o en la región pampeana, donde existe una proporción mayor que en las otras regiones, ¿no? Que las podemos pensar como las regiones con mayor persistencia de informalidad o con un menor grado de desarrollo, realizan tareas en su casa, y sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, una proporción del total de los ocupados que realiza tareas desde su casa para una empresa en el exterior, ¿no? Entonces, bueno, ahí pensábamos esto de qué pasa con estas personas que viven en nuestro país y que trabajan para alguien para afuera desde su casa, y ahí empiezan a aparecer, ¿no? Las problemáticas de cómo legislar o cómo regular o qué protecciones sociales se pueden pensar desde la legislación nacional cuando empiezan a aparecer estas problemáticas.
Yo dejé de compartir, no sé si ustedes también. Ah, sí, me dejaron no puedo compartir más. No sé si pasó algo ahí con los cosos. Espera, Igual a si ver, quieren, tampoco es espera a tan ver qué. importante, puedo seguir No, sin. no, sí, sí, se debe haber salido, no sé, ¿está Juan? Sí, Sí, porque está. se conectó alguien más con la cuenta esta y nos sacó el host a mí también. Ahí te lo mando de vuelta. Bueno, no, para un segundito. No, sí, están buenísimos esos cuadros, esos gráficos, perdón, Ah, bueno, para después ver. se puede narrar, digo, por eso digo, para no Bueno, demorar mucho. Eh, eh, Decime vos, Juan, si avanzo o si te espero. Ahí te ¿Sabés? paso, ahí te lo paso. Ahí está. Y Bueno, y después, ya estamos, ¿eh? Bueno, en todos los casos, esos datos no están presentados, pero los procesamos. La proporción de personas que realizan tareas desde su casa es mayoritaria entre los empleados del sector privado, algo que en su momento nos llamó la atención porque había también cierta narrativa que eran los empleados públicos los que por ahí no iban todos los días a trabajar, eso como que en los últimos años se ha revertido. Eh, y son los varones jóvenes, o sea, las personas que habitan en la ciudad de Buenos Aires, pero también varones jóvenes y de mediana edad y mujeres de mediana edad, los grupos que trabajan para el exterior en una proporción mayor en comparación, siempre no pensando en comparación al resto de los grupos, también lo cual nos permite empezar a tratar de definir quiénes son y quiénes son estos grupos que están teniendo estas transformaciones en sus trayectorias laborales. Y esto, el empleo de plataforma como una ocupación secundaria se da mayoritariamente entre los varones jóvenes de 18 a 30 años residentes en la ciudad de Buenos Aires y mujeres de la misma edad del conurbano, de la región del conurbano bonaerense. Y ahí empezar también, acá no los traje para compartir porque eran muchos datos, a caracterizar el perfil de los trabajadores de plataforma de reparto. Tenemos también preguntas en esta encuesta que nos permiten hacer esta caracterización y ahí aparecía importante esto, ¿no? Como que de alguna manera yo he venido trabajando con encuestas a esta población desde el año 2020, hemos hecho 2 encuestas con colegas también del CITRA y de la Universidad de Buenos Aires, y estos datos que son representativos a nivel nacional también permite terminar como de confirmar que la población tiene estas características, ¿no? Población joven, pero también otros 2 sectores de población, o sea, como la población joven que encuentra como su primer empleo o las primeras formas de inserción a través de las aplicaciones de reparto, y también, bueno, población migrante, que eso también es una característica de la economía de plataformas y que hemos compartido ya con Juan Mesa sobre esto, en su primer momento era muy visible también en la calle, y también un nuevo perfil que lo hemos observado en otras encuestas de población que lo utiliza, ¿no? O como una segunda ocupación o como la ocupación en el momento, esta posibilidad de encontrar este trabajo de manera inmediata, entonces en el momento que se queda sin trabajo, poder empezar a realizar esta tarea de manera inmediata, entonces como lo llamamos como un sector refugio. Después otra serie o sea, esto sería como todo lo que tiene que ver con la economía de plataformas o el trabajo home office, la modalidad de trabajo remoto. Otras preguntas que me interesaba traer para la conversación tenía que ver con esto, ¿no? Con cómo representamos el futuro del trabajo a partir de observar los procesos de automatización con estos 2 indicadores. ¿Qué importancia cree que tendrán las tecnologías de la inteligencia artificial en los próximos 5 años en la vida laboral o profesional? Y si se usa o no se usa la inteligencia laboral o profesional en la vida cotidiana. Estos datos, en principio, a mí me llamaron la atención porque eran el año 2023, la ETSA se hace en general entre mayo, junio y julio, cuando todavía no tenía tanto auge como tiene hoy. Yo creo que esto hoy cambiaría un poco, pero ya se usaba bastante en el trabajo, ¿no? Para la incorporación de la inteligencia artificial, como el ChatGPT, para la vida cotidiana en las tareas laborales, sobre todo entre las personas más jóvenes, de mayores niveles educativos y de niveles socioeconómicos más altos, sin encontrarse diferencias por género, que esto es algo que también se ha venido observando, que las diferencias en el uso de las tecnologías por géneros, que eran unas características de una década atrás, empiezan a desaparecer, ¿no?
persisten otras brechas de desigualdades de clase o de estrato social, pero tienden a desaparecer las brechas en el uso o en la apropiación de las tecnologías para el trabajo. Y es en estos mismos grupos que se observa una mayor representación de que la inteligencia artificial va a tener cada vez más importancia en la vida laboral. Sin embargo, ese reconocimiento de que este tipo de herramientas de la inteligencia artificial van a tener cada vez más importancia, no se traduce, esta es otra fuente que es el Latinobarómetro, estos son datos que se pueden ver de manera online en la página del Latinobarómetro, no se traducen en pensar que van a quitarme el trabajo, ¿no? No se traducen en un miedo hacia las transformaciones. Como hay un reconocimiento de que la inteligencia artificial está generando cambios en el mercado de trabajo y en la forma de realizar mi tarea, pero eso no se traduce en que mi puesto va a ser reemplazado y yo voy a perder mi trabajo o mis oportunidades laborales a futuro. Eso en términos de las subjetividades. Y acá no lo presenté, pero me llamó la atención que comparado con los datos de 2020 no había casi diferencias, ¿no? Estos grados de acuerdo o desacuerdo que se distribuyen casi de la misma manera, 50 y 50, si sumamos los dos acuerdos y los dos desacuerdos, eran muy similares en el 2020 y en el 2023, eran muy similares en todos los grupos etarios, eran muy similares por género, ¿no? Como que no aparece ahí una prevalencia de un miedo de que va a ser reemplazado o que me van a quitar mi trabajo. Y esto se condice con un abordaje cualitativo que hemos hecho en población joven, entrevistas que hicimos durante este año sobre el uso de las tecnologías digitales para la inserción al mercado de trabajo y para el desarrollo de la tarea dentro del mercado de trabajo, ¿no? Tanto para entrar, para buscar trabajo, para conseguir trabajo y para entrar, no se traducen en no se traduce en las personas que realizan tareas más calificadas, como es la que tenemos a la izquierda de la pantalla, que era una chica que es especialista en recaudación y trabaja en una compañía de seguro, en un puesto calificado y bien remunerado, ¿no? Que ella de hecho había ido avanzando adentro de la compañía, y una manicura que lo ponemos como el caso, ¿no? De una chica que tiene un trabajo poco calificado o semicalificado de trabajo manual. En todos los casos, como que no hay una gran preocupación de que esto lo observamos en los diferentes puestos de la estructura social, de que se va a perder el trabajo. Hay como una revalorización de lo que significa el trabajo. En el caso de la manicura, esto de voy a poder compartir con otras, ¿no? Dice, bueno, las personas que se vienen a hacer las uñas quieren conversar, es como un psicólogo, quieren salir, ¿no? Hay algo ahí de la construcción de la feminidad y de la subjetividad. Y en el caso de los puestos más altos o más calificados, como un descreimiento de que la automatización avance tanto, también por barreras burocráticas propias dentro de cada una de las compañías, y como que esos cambios tan abruptos no se van a dar. En las entrevistas incluso aparece que te dicen, bueno, hay un montón de cosas que hoy en día se podrían hacer mucho más fáciles y no se hacen, dice, porque además hay algo, como dice ahí al final, ¿no? Hay algo de la planificación, del pensamiento, de la tarea propia calificada que aporta más valor que un robot. Entonces, esto como para traer esta reflexión de que tanto por lo bajo como por lo alto de la estructura social no hay una reflexión de que los procesos de automatización van a generar un cambio o no hay cierto miedo hacia que eso va a suceder hacia un futuro, ¿no? Para ahora parece más como una utilización que se traduce en oportunidades disímiles en los diferentes estratos sociales, y una utilización también, y esto es importante, o sea, no un temor por la pérdida de puestos de trabajo, y sí una utilización, y este sería como un tercer punto que me parecía interesante traer a la conversación, del uso de estas tecnologías para también crearme como mi propio empleo, ¿no? Y esto lo dicen tantos quienes no están trabajando como quienes están trabajando, y dicen, bueno, yo puedo, además de tener mi trabajo de manicura, que es en una peluquería donde voy y cumplo un horario, ¿no? Un puesto de trabajo más tradicional, puedo además después vender cosas por internet, y para eso hago cursos para especializarme, para generar publicidad por Instagram, para poder filmar videos de mejor manera. Hay un interés constante en los jóvenes y las jóvenes de capacitarse en estas herramientas y de utilizarlas para poder generar su propio emprendimiento y poder generar nuevos
ingresos a partir de estos, ¿no? Entonces ahí esto me parece que es algo que está sobrevolando por todos lados y que lo tenemos como muy en cuenta, que es el uso de estas tecnologías como coadyuva muy bien con este discurso de la empleabilidad, de formarte, de ser tu propio jefe, que también lo veíamos en los trabajadores de reparto y esta posibilidad de manejar el propio tiempo de trabajo. Y aparece también ahí en las entrevistas, sobre todo en estas últimas que puse los 2 ejemplos y que hicimos todas con mujeres, una fuerte, que está marcado acá en una de las viñetas, una fuerte idea de que este tipo de tareas o de autoempleo que puedo generar y de utilizar, o ya sea por el trabajo de plataformas o por la utilización de ciertas tecnologías digitales para generar nuevas formas de trabajo, sobre todo en el caso de las mujeres, eso es muy fuerte, la utilización de las redes sociales y las herramientas tecnológicas para poner emprendimientos de venta. Ahí nosotros hacemos como el análisis, ¿no? Como de recuperando esta tradición capaz de la revista que era antes de los cosméticos o de vender en la propia casa, muy de la cuestión de la mujer y la vida del trabajo doméstico relacionado también con las tareas de cuidados. Aparece un discurso muy fuerte en los diferentes puestos de la estructura social que este tipo de actividades, ya sea por las aplicaciones de plataforma, y eso es indistinto para varones como para mujeres, como las actividades que puedo generar de manera emprendedora, de manera por cuenta propista, me permite conciliar con las tareas de cuidados, ¿no? Entonces ahí aparece como un solapamiento con las transformaciones en la esfera familiar. Y esta fuerte propensión sobre todo de los grupos más jóvenes, de buscar y de elegir un empleo, como dice abajo, flexible, creativo, que me permita manejar mis propios tiempos, pero que también me dé cierta cuota de poder crear lo que estoy haciendo. En una encuesta que hicimos también el año pasado con colegas de la Universidad de Quilmes, elegíamos preguntábamos, ¿no? Si preferías este tipo de empleo, y después a los que decían que preferían efectivamente un empleo flexible o creativo, le preguntábamos si lo elegiría así, aún si el empleo, el ingreso por un empleo estable fuera el doble, y en esos casos seguía mayoritariamente la propensión a elegir el trabajo flexible, ¿no? Entonces aparecen estas cuestiones, ¿no? De que estas transformaciones en los procesos laborales tienen fuerte impacto en las representaciones sobre las oportunidades laborales, la búsqueda de empleo, la forma en la que ingresan, sobre todo las y los jóvenes, al mercado de trabajo, y también una fuerte necesidad de capacitarse y de aprender estos saberes y habilidades digitales que les son requeridos para todo el proceso de empleo, no solamente para la tarea que van a realizar, sino que lo necesitan, por ejemplo, para postularse, ¿no? Y como en una entrevista que le hice a alguien que recluta para una fábrica, me contaba que ellos eligen por el tipo de CV. El primer barrido me dice: yo publico una búsqueda en internet, se recibo 200 currículums y el primer barrido que hago es por el tipo de currículum que me envían y me quedan 10 personas. Entonces estoy evaluando la capacidad de esa persona de hacer un currículum que sea elegible, cuando después lo que necesito es una persona que saque rollos de tela de un lugar y los ponga en otro, que no tiene nada que ver con saber o no saber hacer un currículum, me decía, pero las formas en las que reclutan hoy este tipo de empresas es así. Entonces esa es, me decía, se recluta y se elige por algo que no tiene que ver con la tarea. Entonces aparece fuerte el sentimiento de frustración cuando no pueden aprender esto, y un fuerte solapamiento con las desigualdades sociales más tradicionales, ¿no? De la clase social, el género, el territorio como expresión de la heterogeneidad estructural. Entonces me parecía que estas eran cosas interesantes para traer a la discusión, los procesos de transformación que se están dando en el mercado de trabajo y que están siendo atravesados en nuestro país en un contexto de crisis y recesión, y que a mí me gusta siempre pensar esto, ¿no? Digo, bueno, ¿por qué se eligen determinados tipos de trabajos o por qué aparece esta idea? Daniela, cuando me preguntó, no sé si lo puedo contar, Daniela, ¿no? Pero me decía, ¿de qué va a Sí, vivir la claro. gente en el futuro?
Y yo le dije de las apps. Entonces Claro, ella ahí me puso el título de esta actividad. Pero eso venía de que veníamos haciendo entrevistas donde muchas veces la elección, sobre todo de trabajar ya sea en el reparto o en el transporte, ¿no? Uber, Didi, Cabify, tiene que ver con que lo otro que tengo enfrente es totalmente precario, y no me permite esta conciliación con otras actividades, ¿no? Entonces yo prefiero salir a manejar un auto y ganar determinados ingresos que en la comparación con la media de los ingresos de los puestos poco calificados o no muy calificados dentro de la estructura social, son buenos, no porque sean buenos en sí mismos, ¿no? Pero digo, en la comparación. Y aparece esto de, por ejemplo, que nos decía una repartidora, es bueno, yo salgo a la hora que quiero, si tengo que ir a buscar a mi hija al colegio porque está enferma voy, y no tengo que estar 12 horas cumpliendo horario en un empleo precario, donde tampoco me hacen aportes, donde tampoco tengo seguridad social o cobertura médica, y además encima tengo que cumplir el horario y si no al otro día me despiden. Y todas las cuestiones también, por ejemplo, el ejemplo que ponía en este caso era, no tengo que ir al 11 a trabajar en un local donde me tratan mal, donde no me pagan los aportes, donde el salario es malo. Entonces, pensar que estamos atravesando un momento de crisis donde muchas veces la elección por este tipo de empleo es una elección consciente, ¿no? Porque muchas veces aparece, y a mí me ha pasado desde nuestra mirada sobre el mundo del trabajo, decir, una deberían elegir un trabajo más estable. Entonces aparecen estas cuestiones, cómo conciliar con tareas de cuidado, cómo poder organizar tus propios tiempos, cómo poder trabajar desde tu casa y no tengo que viajar y perder 2 horas viajando. Esto también aparece muy fuerte en las entrevistas. Yo tenía determinado trabajo, puestos calificados, ¿no? Puestos profesionales, y sí, me pagaban bien y todo, pero yo perdía 2 horas de mi vida en ir y 2 horas de mi vida en volver y no podía ir al gimnasio. Entonces, no solamente en los puestos más bajos de la estructura social, sino también en los puestos más altos. Y esto está generando esto que nosotras hemos llamado, digo nosotras porque vengo trabajando con una becaria, con Silvana Galeano, esta heterogeneidad de los procesos de subjetivación, ¿no? Y ahí creo que aparece la cuestión, ¿no? De no poder, ya más una mirada política, no poder encontrar un lugar de integración o un horizonte de sentido, decíamos hoy en una otra actividad que compartí con un movimiento social, no poder encontrar un horizonte de sentido común y compartido, ¿no? Entonces, bueno, para cerrar, porque me pasé del tiempo, lo sé, Daniela. y te iba a decir sí, Sí, para sí, que tengamos tiempo de... las transformaciones entonces en el mercado de trabajo, con relación a la composición y a los procesos de digitalización, automatización y plataformización, no ha sido medido aún de manera general, pero existen estudios que tienden a aportar información en el mismo sentido de lo que hemos presentado, entonces creemos que vamos más o menos arrimando el bochín a qué características está teniendo este nuevo mundo del trabajo. Y estas transformaciones están teniendo impacto en los procesos laborales, pero también en las subjetividades, ¿no? En cómo nos representamos ese mundo del trabajo. Y esto se solapa con las desigualdades sociales tradicionales, donde son los sectores digamos, peor ubicados en la estructura social, los que nosotras decimos están llegando tarde y en desventaja a estos procesos, y son los que están como llevándose la peor parte de estos procesos de transformación. O sea, no es que no llegan, ¿no? Hay una digitalización y unos procesos de transformación que atraviesan a toda la sociedad, pero tarde y en desventajas, y donde ya no se mide como se medía antes, ¿no? Por tener o no tener una computadora, por tener o no tener un celular, sino también que es necesario pensarlo desde las diferentes oportunidades de vida y lecturas del futuro que habilitan o constriñen el acceso a determinadas tecnologías, ¿no? Y que se solapan con las posibilidades laborales. Y esto se reproduce, y esto lo observamos también muy patentemente, las estructuras heterogéneas de América Latina y profundiza circuitos de marginación y exclusión social. Y lo que dije antes, la heterogeneidad de los procesos de subjetivación y la imposibilidad de construir un sentido común o organizado para pensar, ¿no? Un mundo más igualitario y unido. Bueno, espero que hayan servido, eran Buenísimo. algunas líneas. Muy bueno, Gracias. Jessica, gracias. Súper interesante. Bueno, Juan, si te parece, te damos la palabra. Bueno, muchas gracias, Daniela, Juan y por supuesto Jessica por esta
Bueno, por lo que recién Jessica decía, ¿no? Llevamos años coincidiendo en conversaciones y estudios sobre estos temas y no solo me es grato darme cuenta que estamos viendo fenómenos similares, también por otros estudios que están en vista, sino que además se trata de un fenómeno, digo la digitalización, pero en verdad la transformación del trabajo en general, eh, eh, la aparición de nuevas formas de organizar el trabajo, de procesos de trabajo y también, por lo tanto, de nuevas subjetividades en torno al trabajo, son temas que requieren este grado de actualización y de actualidad que Jessica nos trajo hoy. Me parece que hay algunos datos sobre percepciones sobre el propio trabajo que trae Jessica hoy, que además me parece que le dio un marco con el que además estoy en gran medida de acuerdo, eh, muy útil para seguir conversando. Eh, yo recién decía el proceso de trabajo eh, y subjetivación heterogénea, ¿no? Que es un poco lo que planteaba, lo que creo que planteaba tan claramente Jessica. Eh, Trato de pensar que por lo menos entre esas dos transformaciones es donde tienen que aparecer vetas para repensar los derechos eh, o la forma de organizar y de regular el trabajo con la perspectiva de lograr no solo una mejor distribución del ingreso, sino obviamente una mayor calidad del empleo. Y, y esto, por supuesto, es una tarea que a la vez es política, ¿no? Pensar este problema o pensar por dónde pasa esta beta, ¿no? Y creo que eh, algunos comentarios, me parece que la crisis, digo, para plantear algunos matices, ¿no? Además de este gran acuerdo, digamos, eh, que tengo con lo que planteaba Jessica, me parece que la crisis de ingresos o el malestar en el trabajo, eh, o el malestar sobre el trabajo, la precariedad, la crisis social, refuerza en gran medida esta fragmentación, eh, que es como una manera de ver u otra manera de ver la heterogeneidad estructural, que es productiva, que es laboral, eh, pero no explica la heterogeneidad, la fragmentación, el malestar, etc. La crisis refuerza este fenómeno, eh, lo ordena de determinada manera, o más bien lo desordena a su manera, ¿no? La crisis de ingresos sobre todo. Eh, pero me parece que en relación a la digitalización del trabajo, eh, y sobre todo a la incorporación de tecnología que automatiza procesos de trabajo, eh, la, me parece que esta heterogeneidad y estas subjetividades son comunes en general, y estas percepciones sobre estos tipos de trabajo, eh, o, esta, o esta suerte de dicotomía o preferencia por trabajos peor pagos pero flexibles, que los bien pagos y protegidos pero estables, eh, es un fenómeno que se da en general en todo el mundo y en todos los mercados de trabajo. Eh, y creo que en todo caso las crisis latinoamericanas o los mercados de trabajo latinoamericanos lo desordenan de otra manera, ¿no? Y creo que eh, esto también tiene, me parece, alguna relación con se, sobre cuál es la percepción tan interesante que nos compartía Jessica sobre la cuestión del reemplazo, sobre la cuestión de la sustitución, sobre la cuestión del emergente de la inteligencia artificial como una posible amenaza, ¿no? Jessica nos contaba recién un 50 y 50, ¿no? Un 50 y 50 que es más bien escéptico, un 50 que es más escéptico de la posibilidad de reemplazo, de la sustitución del trabajo, otro 50% que, por el contrario, cree que eso es una posibilidad y lo percibe a la máquina como una amenaza o a la tecnología como una amenaza. Y y creo que esto también eh, digo, hay un denominador común en el mundo al respecto. Eh, Algo que contrasta y me parece
esto me parece interesante resaltar, contrasta mucho con el estado de la conversación pública sobre la cuestión del impacto de la tecnología en el mundo del trabajo. Porque en la conversación pública hay, yo diría, una hegemonía del discurso que percibe o presenta a la tecnología como una amenaza para el empleo, como una amenaza para los puestos de trabajo. Y sin embargo, en las conversaciones, en las entrevistas, cuando indagamos sobre la subjetividad, la percepción de las personas que trabajan sobre esto, hay una percepción un poco más realista. Un poco más realista en el sentido de que se parece mucho más a lo que indican los datos y los estudios que hasta ahora viene provocando el impacto de la tecnología en el trabajo, que es, sin dudas, un cambio en las calificaciones requeridas para las personas, más allá de la empleabilidad, de las calificaciones requeridas por los puestos, porque efectivamente la tecnología está transformando los procesos de trabajo y las calificaciones requeridas por los trabajadores para esos puestos de trabajo. Y esto me parece como un punto, digamos, de realismo de las personas que trabajan en la percepción de esto, cuando en verdad en la conversación pública esto está presentado únicamente como una amenaza, ¿no? Bajo la tesis del reemplazo, bajo la tesis de que las máquinas no están produciendo tanto las transformaciones de las calificaciones, sino en verdad transformaciones que van a desplazar a personas de los puestos de trabajo. Pero también puntualmente sobre la cuestión de la complementariedad, hay una percepción más bien realista o sensata respecto de cuál es el tipo de transformación que está provocando la tecnología, en particular, además, y también la inteligencia artificial. Los estudios indican casi unánimemente, en particular sobre un tipo de inteligencia artificial que son los sistemas de lenguaje o lo que conocemos comúnmente como ChatGPT, que es la aplicación más conocida y que es muy reciente, digamos, con lo cual esto también requiere hacer estas encuestas, estas entrevistas, estos estudios que hace Jessica de manera permanente y un poco cansadora, ¿no? Porque uno supone que ante nuevas aplicaciones esto puede cambiar, estas percepciones pueden cambiar. Me parece que en este caso también la percepción de muchas personas que trabajan coincide con lo que indican los estudios, que es que aparece mucho más la cuestión de la complementariedad del trabajo entre el trabajo de la máquina, el trabajo las tareas que puede realizar la tecnología y las tareas que pueden realizar las personas. Con una consecuencia de esta complementariedad y no del reemplazo, no de la sustitución neta o total de puestos de trabajo, con una consecuencia muy concreta, que es el incremento de la productividad o el incremento de la capacidad de las personas que trabajan para producir más, cuanto menos. No sé si mejor, pero producir más. Y esto aparecía muy claramente también en algunas de los testimonios o de los estudios cualitativos que traía Jessica. La idea de que la tecnología me sirve para poder producir mejor, que es una ayuda, que es un asistente que es ineludible, probablemente, para algunos, en todo caso, aún no se ha presentado, y creo que ahí aparecen también los matices de dónde la tecnología es más percibida, no ya como una amenaza, como una ayuda, sino percibida, ¿no? Porque, bueno, naturalmente la inteligencia artificial y la tecnología digital, eh, entre las tareas que requieren baja calificación, pero están digitalizadas, sucede una cosa, digo, puede ser plataformas, pero sucede una cosa más o menos similar en el caso de las actividades profesionales o de alta calificación. Pero en la manufactura, en la industria, la cuestión de la automatización y el reemplazo aparece realmente como algo muy lejano o inclusive viejo, ¿no? Digo, la máquina, el brazo mecánico que venía a reemplazar a las personas trabajadoras, es un proceso de deslocalización de la producción, etcétera, que lleva más de medio siglo, ¿no? En el debate, inclusive. Ahora, la actualidad de la cuestión de la digitalización opera sobre tareas menos calificadas o tareas más calificadas, por lo menos es percibido como algo que está hoy presente, ¿no? Y el debate se actualizó de manera urgente, pero en todo caso aparece percibido en gran medida como una asistencia, como una ayuda, con complementariedad. Ahora, ¿qué hay, me parece, de estos cambios en los procesos de trabajo, en la organización del trabajo, ¿no?
y no por concentrarnos exclusivamente en la inteligencia artificial, sino más bien, como planteaba Jessica, en la digitalización en general del trabajo, incluido el trabajo en plataformas localizado, que podría ser el que realizan los trabajadores de reparto o de movilidad o de transporte o de comercio, porque en definitiva también lo que se está viendo ahí en este sector es un proceso más donde la actividad está tendiendo más hacia el comercio electrónico y hacia la distribución, hacia el retail, hacia la distribución de productos y al transporte, y ya no tanto solamente a la entrega de productos, que era lo que habíamos visto en un principio. Digo, plataformas localizadas como plataformas totalmente deslocalizadas, como puede ser el trabajo remoto que aparecía en las preguntas que planteaba Jessica de los que trabajan para afuera, ¿no? De los que trabajan para otro país. Digo, son personas que no están en un área, en una zona, en una ciudad, que tienen que hacer el trabajo de entrega o de movilidad, de transporte de personas en una zona determinada, sino que están trabajando de manera completamente remota. ¿Qué transformaciones vemos ahí? Bueno, una desterritorialización del trabajo, y de alguna manera una ruptura de la organización del tiempo de trabajo conocida hasta hace poco tiempo en lo sacralizado como el trabajo fordista, la organización del trabajo en la manufactura, que fue, esta última digo, una forma de organizar el trabajo, una manera de organizar el trabajo que parió un estatuto de derechos, una forma, un conjunto de obligaciones y derechos asociados al espacio de trabajo, al lugar de trabajo, hoy desterritorializado, ¿no? Y al tiempo de trabajo, una determinada forma de organizar el tiempo de trabajo, de prestación continua y durante un tiempo determinado, de manera en general diaria, ¿no? Con descansos además pautados por día, por semana, por mes y por año, de acuerdo a esa forma de organización del trabajo que requería una prestación, insisto, en un lugar de trabajo y de manera continua. Y lo que vemos, no solamente en el trabajo en plataformas, sino que se empieza a ver en todo tipo de trabajo atravesado por la organización digital del trabajo, por la automatización digital o informática o por los sistemas, vamos a decir, sistemas informáticos que organizan el trabajo, lo que podemos ver es, por supuesto, una percepción distinta sobre el espacio, porque se trabaja prácticamente desde cualquier lugar, en algunos casos de manera totalmente deslocalizada, en otros casos de manera algo localizada, pero el espacio, el lugar de trabajo no es un único espacio, lo cual además provoca una transformación en las ciudades y de la vida en las ciudades, una transformación muy radical que por supuesto plantea otros dilemas y otros debates y otras preguntas que no son parte de esta conversación hoy, pero que sé que tanto a Jessica como a mí nos resultan también muy interesantes, sino sobre todo una transformación respecto a cómo se organiza el tiempo, regulado a través de la discontinuidad de la prestación. Y la discontinuidad de la prestación está especialmente desprotegida, porque las protecciones están pensadas para la prestación o para las prestaciones continuas. Esto también tiene un impacto sobre la forma en la generación de ingresos o en el tipo de pago, porque vemos una suerte de redestagización del trabajo. No quiero, esta palabra no existe, ni siquiera tiene ningún tipo de soporte académico, simplemente es una manera de recordar que el trabajo a destajo es ese trabajo que se paga por pieza, ¿no? O se trabaja por entrega, por viaje, por pedido, por tarea, que se puede organizar temporalmente de una manera mucho más flexible, ¿no? En definitiva, cuando se habla de una suerte de regreso al siglo XIX en la forma de organización del trabajo, nos estamos refiriendo puntualmente a esto, ¿no? A que la forma remota de prestación del trabajo y de prestación discontinua en términos de espacio, en términos de tiempo, permite un trabajo que se paga, no solamente se organiza, similarmente al trabajo a destajo. Y esto requiere una forma de protección laboral especial,
que no es la misma que las protecciones laborales pensadas para una fábrica, una determinada prestación continua del trabajo. Y esto también provoca una percepción específica sobre las características de este trabajo, que es lo que también Jessica presentaba como una idea de flexibilidad percibida pero asumida como un derecho por parte de las personas que trabajan, distinta a esa idea de flexibilidad, que es la flexibilidad de la empresa para organizar el tiempo de trabajo de las personas o determinar los pagos. La posibilidad de trabajar por pieza, por entrega, por viaje, por microtarea, permite que si me salgo del trabajo, no cobro. Si me salgo de la prestación laboral, no gano. Eso tiene un problemón, que es que ni siquiera se paga tan bien el tiempo trabajado, porque se paga por tarea, porque se paga por pieza. Entonces, interrumpir o cortar, discontinuar el trabajo implica un costo para la persona que trabaja porque no va a cobrar, porque dejó de viajar, dejó de entregar, dejó de cumplir con la microtarea. Pero provoca o genera este elemento que es percibido prácticamente como un derecho dado, que es poder interrumpir la prestación laboral, poder discontinuar sin una consecuencia similar al despido. Porque en los trabajos de prestación continua, vamos a poner un ejemplo clásico, una cajera de supermercado, la persona que trabaja, protegida o no, pero regulada de alguna manera, o bien por la empresa o bien por el derecho, no importa, no puede interrumpir libremente, no puede interrumpir de ninguna manera la prestación laboral. La cajera del supermercado no se puede parar e irse de esta suerte de línea de montaje que es el supermercado y la caja, ¿no? Si se va, probablemente sea sancionada o despedida en lo inmediato, ¿no? Si dice, no, me tengo que ir a buscar a mi hijo porque mi hijo ahora salió de la escuela y necesito ir a cuidarlo porque, no sé, ocurrió un evento y se siente mal, me llamaron de la escuela, me tengo que ir. No puede. No lo puede hacer. Apenas puede pararse de pie para ir al baño en el momento que quiere, digo, ¿no? Eso está pautado de determinada manera en función de un contrato de prestación continua del tiempo. Quien trabaja para las plataformas, pero en general, las personas que trabajan en contextos automatizados, digitalizados, en donde la digitalización interviene en la forma de organizar el trabajo, las personas pueden interrumpir la prestación sin consecuencias mayores a dejar de ganar, a dejar de producir. Y es paradójico que sea precisamente esta característica de esta forma de reorganizar el proceso de trabajo la que sea señalada por quienes piensan que se trata de trabajos autónomos, desarrollados por cuenta propia, que estos trabajadores son sus propios jefes, son socios, son colaboradores. Es muy paradójico que sea precisamente este aspecto el que se ha señalado como la razón para sostener que deben ser trabajos no protegidos por el derecho. Porque, ¿qué se dice? Son socios, son colaboradores, son sus propios jefes, porque pueden decidir sus horarios. Se afirma esto. Pero si aceptamos esta afirmación, entonces probablemente tengamos que aceptar que todo trabajo automatizado o digitalizado es un trabajo por cuenta propia, que cada uno es su propio jefe si tiene el derecho de decidir cuándo interrumpe la prestación laboral. Algo que es literalmente un absurdo, porque existen muchos trabajos en los que se puede interrumpir la prestación laboral porque se paga por tarea, porque se paga por entrega, porque se paga por viaje, no desde hace poco tiempo, desde que existe prácticamente el trabajo. En todo caso, era una forma de trabajo relegada a las posibilidades tecnológicas de realizar esos trabajos. Hoy, la tecnología permite, está visto, y está visto también en la pervivencia, digamos, del teletrabajo
en la pospandemia, la tecnología permite prácticamente automatizar o hacer más remoto una cantidad infinita de, de trabajos. Digo, lo decía Jessica también, hace algunos años cuando aparecieron Rappi, Globo, Uber en Buenos Aires, en la Argentina, estaba la pregunta, ¿no? Bueno, esta forma de organizar el trabajo, ¿se va a limitar a algunos servicios, como es el transporte y la entrega de productos? Bueno, estaba el comercio electrónico, aparecieron las billeteras digitales, las empresas fintech. El comercio electrónico, recordemos, es hoy la actividad, no la economía del conocimiento específicamente, sino el comercio electrónico propiamente, una de las actividades que es el corazón de la empresa privada más grande de la Argentina y de Latinoamérica, que es Mercado Libre. Digo, por poner solo un ejemplo de la extensión o de la capacidad de la plataformización de organizar no solo las formas de trabajo, sino los modelos de negocios, las actividades económicas, etc. Bueno, tal es así que aún hoy, estamos llegando al tiempo, gracias Daniela, o pasado ya, tal es así que hoy prácticamente todo el trabajo que realizan los trabajadores que hacen la logística de la distribución de productos a gran escala en las grandes ciudades de la Argentina y de Latinoamérica, están contratadas como trabajadoras por cuenta propia. Entonces, hagámonos la pregunta entonces, ¿hace falta desproteger a todos estos trabajadores solo por sostener una regulación que solamente admite, una regulación y una protección laboral que solamente admite la jornada de prestación continua de 8 horas, de overall y en la fábrica? ¿Es incompatible la protección social y la institucionalización del derecho a interrumpir la prestación laboral? ¿Esto es incompatible con la protección social tradicional que implica tener vacaciones, aportes previsionales, digo, jubilación, licencias, límite de horas, etcétera? Esto para mí nos abre una pregunta fundamental, creo yo, en general sobre la reforma laboral en la Argentina y sobre el tema de la reforma laboral. La cuestión de la reforma laboral está en flexibilizar aún más derechos para poder, con la expectativa de que esto genere empleo, genere puestos de trabajo. Lo decía Jessica también, ¿hay un problema de generación de empleo y de puestos de trabajo en la Argentina? ¿Ese es el problema? ¿O el problema es que no tenemos las regulaciones adecuadas para poder proteger adecuadamente formas de trabajo que sin duda se están transformando el trabajo y los modelos de negocios y la economía en la Argentina? Bueno, lo dejo acá para sembrar un poco la polémica. Perdón por el exceso en el uso del tiempo, No, gracias. no, para nada. Muchísimas gracias a ambos. Interesante contrapunto. Bueno, yo tengo un montón de cosas que me anoté, pero como les decíamos, a través del chat pueden empezar a preguntar o comentar brevemente. La idea es poder devolverle la palabra a los expositores. Y cuando le pusimos vivir de apps, tomamos en cuenta estas dimensiones que ustedes plantearon, pero también otra que no apareció tanto aquí, que es la del ciudadano, la persona, el habitante urbano resolviendo su vida en el teléfono, ¿no? Una sola imagen que pensaba para la charla de hoy: estación 11, 6 de la tarde, no hay empleados en las ventanillas, no hay más, no hay máquinas para expender ni para cargar la sube, lo que hay es personas con sus propios datos cargando dinero en la tarjeta, ¿no? O sea, entonces pensaba en sacar turnos, cargar la sube, comprar ropa, todas estas funciones que ustedes planteaban pero también la gestión de la vida cotidiana y solapada, ¿no? Por todas esas tramas y capas de desigualdad de las que hablaba Jessica, ¿no? Porque estas personas que dependen de sus datos son las que viven, ¿no?, en las periferias urbanas, tardan más tiempo para llegar a sus casas, consumen esos datos para reemplazar a un trabajador de una empresa que ya no está más, etcétera, ¿no? Y cómo se va, hablaban ustedes de la ciudad,
de la vida social, de la vida urbana, cómo se va metiendo esto en la reproducción ampliada de la vida, no solo la de el trabajo como trabajo, ¿no? Sino atravesando la vida en su totalidad. Pero bueno, hay unos minutos para si quieren hablar entre ustedes, mientras si quiere alguien sumar alguna pregunta o reaccionar y demás. No sé, Jessica, si querés comentar algo, sumar algo. No, gracias a Juan. Yo también me anoté un montón de cosas. Sí, una cosa que quería retomar era por ahí esto que me parece que fue muy atinada una frase que dijo Juan, eh, que es estas transformaciones a nivel global, ¿no? Sobre todo lo que tiene que ver con las subjetividades y las opciones por trabajos más flexibles, y que vos dijiste una frase que me gustó, que es las crisis latinoamericanas las desordena, ¿no? Creo que sí, digo, que pudiste expresar algo que yo estaba tratando de expresar, ¿no? Y eso también es interesante para pensar estas transformaciones desde América Latina, ¿no? Porque muchas veces se vienen, digamos, son analizadas con esquemas interpretativos de los países centrales, o como se dice ahora, del norte global, y me parece que este esfuerzo que estamos haciendo en tener estas discusiones nos permite pensar no solo en términos de esquemas conceptuales propios de nuestra región, que tienen que ver con nuestra propia historia y la forma en la que se organiza lo social, sino también con posibles respuestas políticas, ¿no? Si estamos lo que siempre estamos pensando, y me parece que es el encuentro, es el motivo de este encuentro, ¿no? En cómo regular, ¿no? Siempre regular para poder habilitar mejores condiciones de vida o mejores oportunidades de vida. Entonces me parece como muy atinado ese comentario. Y después retomar solamente esta cuestión de como la discusión pública que decías vos también, Juan, que presenta este como avance de la automatización como una amenaza y que no es percibido tan así. Y una cosa que no dije en esta presentación, pero que también va en la línea de esto, tiene que ver con que la tecnología avanza. Digo, vos, Juan, lo llevaste esto al siglo XIX y yo siempre que escucho estas conversaciones como que me siento leyendo a Marx y el movimiento, viste, la lucha contra pensar que es la máquina la que está en contra nuestro y no la explotación de capital. No vuelvo como a esa interpretación muy básica. Y es eso, digo, el tema no es la máquina en sí, sino también todo lo que está detrás. Hoy justo leía un texto, ¿no? Sobre quiénes están detrás y cómo se organiza políticamente la inteligencia artificial y también cómo va creando nuevas tareas. Yo tengo una colega que vive en Inglaterra justamente, este texto que leía hoy era de un autor inglés, pero que ella es india, es de la India, y ella me contaba los grandes galpones que hay de mujeres que están cargadas, mujeres, porque además son elegidas las mujeres por la cuestión de que se necesitan las habilidades estas que son más asociadas a lo femenino, de prestar atención, de ser muy sistemático, todo el trabajo manual que hay detrás y que hiper precarizado, ¿no? Y que también refuerza las estructuras a nivel global de centro y periferia para alimentar esas inteligencias artificiales, ¿no? Que hoy son presentadas como la libertad o como el avance de la ciencia y que también hay empresas que la regulan, empresas las dominan en términos de que son las que tienen la posibilidad de regular, ¿no? Entonces ahí, a veces por ahí, en la urgencia de mi presentación no quería yo caer en esto de que es la máquina, sino que es el avance de las transformaciones estructurales que produce el avance de la tecnología y detrás de los cuales hay relaciones de poder y relaciones políticas, ¿no? Como por ahí eso no me parece que rescatarlo para la discusión. Solamente eso, porque bueno, estamos ahí medios con poco tiempo. Perfecto. Y me prendieron la Juan. luz, gracias. Juan, si vos querés agregar algo mientras alguien suma algún comentario. Yo tengo 1000 preguntas para hacerte, pero no voy a monopolizar, así que No, adelante, yo ya tengo bastante para reaccionar, además de lo que comentaste recién, Daniela, y de lo que dijo Jessica recién, así que no, yo si me das digo, si quería, me das 2 horas, respondo. no, bueno, sí, no, yo no tengo problema, pero no, para no tomarles tanto tiempo. Eh, Hablabas de que no es imposible regular, digamos, el trabajo discontinuo y protegerlo, ¿no? Entonces ahí me parecía interesante escuchar un poquito más, cómo sería esa protección, ¿no? ¿Cómo pensás? No, no es que vos tengas que tener la respuesta, pero en el mundo en general se habla de que parece como imposible, ¿no? Ni siquiera la OIT o no sé, o está como todo el mundo pensando cómo hacer para proteger a ese trabajador
que vuelve, bueno, que maneja de una manera discontinua el tiempo. No sé si tenés alguna idea para aportar en ese plan. Bien. Traigo buenas noticias o nuevas dudas. Porque, a ver, por ejemplo, el año que viene ya está acordado en OIT que va a haber una, una cantidad de sesiones en la conferencia de OIT para conversar sobre la posibilidad de un convenio que regule globalmente el trabajo en plataformas, tanto de manera localizada como deslocalizada, en general, ¿no? Inclusive con algunas reglas que podrían aplicarse a todo tipo de trabajo digitalizado. Acá aparecen nuevos derechos laborales, como el derecho a la desconexión digital, que para la visión latinoamericana, digamos, como bien planteaba Jessica, vendría a ser como una suerte de el límite horario digitalmente entendido, ¿no? Terminé acá, y si la jornada que pacté se termina acá, no solo no me podés pedir presencialmente, digamos, que siga trabajando, tampoco me podés mandar un mensaje para decirme qué es lo que tengo que hacer mañana o qué es lo que tengo que hacer ahora. Porque está visto que lo que se conoce como el contrato de hora cero, de disponibilidad total, ¿no? Que es muy similar al trabajo a destajo, es una consecuencia fáctica, una manera de regulación de hecho de las relaciones laborales cuando estas son digitalizadas o están digitalmente automatizadas. Y acá aparece este derecho como uno de los elementos, de los borradores que podrían ser el texto de un convenio que regule globalmente el trabajo en plataforma. Pero también aparece la cuestión o el debate, no solamente entre empresarios, que por supuesto rechazan eh, la, esta regulación, pero sí aparece como un debate entre estados y sindicatos, que son las otras patas, digamos, de esta institución global tripartita que es OIT, que por supuesto además definiría los votos para saber si tendremos un convenio sobre este tema o no. Se debate la cuestión de si solamente se debe pagar el tiempo de trabajo por tiempo a disposición, es decir, el tiempo de trabajo por el que las personas están conectadas, vamos a decir, ya sea conectadas a la aplicación, conectadas a la plataforma remota, conectadas, o si además debe preverse una forma de complementariedad del pago por tiempo a disposición, de pago por pieza, de pago por entrega, de pago por viaje, por microtarea. ¿Y cuáles deben ser los límites que se le deben imponer a las empresas o a las organizadoras del trabajo, digamos, para respetar tanto el derecho a la desconexión como el derecho a decir, ahora no trabajo? Se me pagó por el tiempo que trabajé, una cantidad de horas mínimas, básicas, garantizadas. Si quiero trabajar por encima de eso, voy a poder trabajar, pero si me salgo, no voy a ser castigado. ¿Cómo garantizar eso? Bueno, eso implicaría, por ejemplo, estatuir el derecho o el límite al castigo, a la sanción por no trabajar en determinado tiempo. En el caso del trabajador de Rappi, que el trabajador de Rappi o el de plataformas no sea sancionado si se desconecta de la plataforma o si rechaza un pedido o rechaza una tarea. Es decir, que pueda cobrar por un tiempo de prestación, vamos a decir fordista, de prestación continua, ¿no? Si estoy a disposición, entonces me pagan por el tiempo que estoy a disposición. ¿Qué va a pasar? Lo van a hacer trabajar viaje a viaje, y eso tiene que tener sus límites, ¿no? Pero además tiene que tener un tiempo en el cual pueda rechazar tareas, pueda rechazar pedidos y decidir de manera más o menos flexible sobre su propio tiempo. Y esto sería como una punta del ovillo para una aspiración, creo que muy clásica, pero ahora retomada por OIT bajo otra conceptualización, que es el derecho al gobierno del propio tiempo, que es la aspiración por la soberanía del tiempo de trabajo, la soberanía del propio tiempo, la soberanía del tiempo. Esto tiene mucha relación, me parece, con lo que WhatsApp, y esto en relación a lo que planteabas antes, Daniela, WhatsApp significa
no solo para la manera en la que nos comunicamos, sino la manera en la que trabajamos prácticamente todas las personas en Latinoamérica. WhatsApp es la red social y aplicación de mensajería más utilizada en Occidente para trabajar. No es una aplicación que organiza el trabajo, no hace eso, ¿no? Pero en WhatsApp no existe siquiera la posibilidad de configurar la aplicación para poder decir, solo quiero que me contacten, vamos a decir, desde las 8 de la noche hasta las 8 de la mañana, mi familia y mis amigos y más íntimos y más cercanos. No lo puedes configurar. WhatsApp está pensado para el tiempo total, para que tu jefe o tu hermana o tu amigo o un desconocido te escriba a las 4 de la mañana en cualquier momento para cualquier cosa. La configuración técnica de otras aplicaciones que no sirven para el trabajo también están pensadas para el trabajo total y el contrato de hora cero, ¿no? Digo, Impresionante. Sí. No sé, eh, realmente tenemos unos minutos. Si alguien quiere tomar la palabra o mandar o hacer alguna pregunta, no sé, de los colegas también de CEMUPRO. Eh, Parece que hay esta cuestión, por eso vuelvo a enfatizar, tanto de lo que planteaba Jessica como y de lo que traías de las indias, de las mujeres indias trabajando en tareas pensadas para su disposición subjetiva, ¿no? Por esta cosa de lo femenino. Qué interesante como cuestiones atávicas, ¿no? O de, como decía, que están entramadas en formas de desigualdad muy tradicional, se solapan a estas novedades. Y en realidad lo que hacen es traer más de lo mismo, ¿no? Actualizar o sobreimprimirse en esas tramas de desigualdad. Porque en definitiva, y lo mismo decías vos recién con el WhatsApp, lo que hay es un mecanismo de autoexplotación muy fuerte, ¿no? Eh, y ahí, digamos, donde está bien, uno no puede programar el WhatsApp para que no entregue mensajes que no queremos, pero lo podríamos apagar, ¿verdad? Y ahí hay un mecanismo de autoexplotación que también está gobernando, ¿no? Y constituyendo esa subjetividad de la que hablamos. es un costo Y se altísimo el de acaba quedar incomunicado, ¿no, Daniela? el O miedo sea, ese poderoso. para poder decirle que no al jefe en WhatsApp, tenés que quedar Sí, incomunicado del mundo. O sea, Claro, sí, sí, es interesante es un porque costo altísimo. en las claro. entrevistas estas, de las que presenté la chica esta que trabajaba en una compañía de seguro, uno de los beneficios que dan las empresas a estos puestos calificados es otro celular, un celular laboral. Entonces vos no tenés Claro. que utilizar tu WhatsApp personal y no te pueden escribir al WhatsApp personal. Así todo, ella contaba que cuando estaba de vacaciones la llamaron al teléfono personal porque había También, posibilidad de tener un ascenso en el trabajo, entonces la tenían que entrevistar pero y dale, ella pero se estaba permite. contenta porque había podido hacer la entrevista por Zoom y había podido ascender en su trabajo. Pero bueno, este como derecho a la desconexión está reconocido como un beneficio, ¿no? Con esa palabra, como un beneficio, que a mí siempre me hace un montón de ruido también esa palabra, un beneficio, no es un derecho, Claro. dentro del paquete de los beneficios, ¿no? Tipo el gimnasio, el celular y la posibilidad de que puedas Sí, hacer tal el cual. celular. Sí. Acá se sumaron dos preguntas al chat. Ahí, Eduardo, estabas levantando la mano. Si podés sumarla también, mejor. Pregunta Lucas, y en relación a la seguridad social, ¿cómo ven estos cambios? Y luego Juan Manuel Palacio pregunta, en un contexto de mercado global de normas o de darwinismo normativo, en palabras de Alain Supiot, en el que los grandes inversores hacen shopping para instalarse en países con menos regulaciones laborales, ¿qué posibilidades tienen los estados nacionales, en especial de países en vías de desarrollo, de regular las relaciones de trabajo dentro de, para que terminó, dentro de sus territorios, si eso implica perder competitividad frente a otros países con sistemas legales que regulan menos, ¿no? Bueno, dos preguntotas, ahí no sé quién quiere reaccionar. Yo tengo Es para Juan esa, yo no, dos. está Juan acá, yo no puedo decir nada. Gracias, Jessica. Esperaba que me ayudaras. Son dos preguntotas. Eh, eh, a ver, dos comentarios, porque la verdad es que eh, son dos preguntotas. Sobre seguridad social, eh, me parece que, a ver, en las experiencias de regulación del trabajo en plataformas, que no son muchas en el mundo, pero en Latinoamérica o en Iberoamérica,
son suficientes, no es poco, digo, regulaciones, propuestas de regulaciones de estados o de partidos de gobierno, digo, España, Chile, México, Estados Unidos. eh, la cuestión de, el tema de resolver la cuestión de la seguridad social o de los aportes a la seguridad social va bastante de la mano de cómo se regula el tiempo, ¿no? Cómo se regulan los pagos. Como que acá lo interesante es que sería lógico que la tecnología pudiera ser utilizada para que las empresas aporten, o las empresas y los trabajadores aporten a la seguridad social por el tiempo trabajado, por una parte de lo que se paga por tarea, por viaje, etc. Es decir, eh, acá aparece también de la cuestión de la utilización de la tecnología para poder estimar y medir bien también la productividad de los trabajadores, algo que suele estar fuera de la discusión de la negociación colectiva o de las regulaciones, ¿no? Incluso tiene mucho que ver con esta cuestión de la complementariedad de la inteligencia artificial y el trabajo humano, porque ahí la cuestión es cómo se negocia adecuadamente ese incremento de la productividad del trabajo humano. Y esto tiene que ser un tema también de la negociación colectiva, en relación, digo, también a cómo se paga la seguridad social. Este, y, sobre, y sobre lo que dice Supiot, eh, bueno, lamentablemente no tengo respuesta más que decir que eh, Europa, que tiene un sistema de integración de la regulación continental o regional, alcanzó, por ejemplo, una regulación primero sobre tratamiento de datos, ¿no? Hace ya unos años, luego sobre inteligencia artificial y más recientemente sobre trabajo en plataformas. Y eso es un ordenador para Europa y también de Europa hacia el mundo y del mundo en Europa, para de alguna manera contrarrestar esto que Supiot ve como un fenómeno global, digamos, que no es tan plano, ¿no? Es cierto, Latinoamérica al respecto está en problemas, digamos, está en problemas, porque Latinoamérica compite dentro de la propia región, o las empresas compiten dentro de la región, eh, por menores protecciones laborales, etc. Y particularmente la Argentina es un país donde, bueno, los costos laborales básicamente se corresponden con una alta protección social, cada vez de una proporción menor de la masa trabajadora, lo cual es cierto, pero en términos comparados, la Argentina sigue siendo, a pesar de varias crisis, a pesar de varios asuntos, varios problemas, un país de alta protección social. Entonces, la amenaza de las corporaciones tecnológicas de fugar a otros países con menores protecciones sociales es realmente, bueno, problemática, ¿no? Digo, y eso creo que es consecuencia también de no haber alcanzado un acuerdo regional para regulaciones no solo comerciales, sino también laborales, porque eso debiera ser, y además está en la constitución del Mercosur, digamos. Lamentablemente no pudimos avanzar en esa agenda y creo que aplica el problema de Supiot a Latinoamérica y a la Argentina, ¿no? Sí. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta que quieran sumar al chat. Eh, si no, nosotros, más teniendo en cuenta que Juan Manuel cumple años hoy, así que realmente agradecerte por partida doble el tiempo que nos brindaste. No sé, José, Juan, si quieren hacer algún comentario, ¿no? Yo muy breve nomás, Dani, para Dale. no estirarnos en tiempo. Obviamente agradecerle muchísimo a Jessica y a Juan Manuel el tiempo, las reflexiones. Me parece que estamos en un momento obviamente muy complejo. Ahí aprovechando también una de las últimas preguntas, digo, la pandemia parecía iniciar algunos procesos de discusión en contra del offshoring, digamos, que vivimos a partir del 75, 76 en adelante, digamos, a nivel mundial, parecía volver la discusión del reshoring, del nearshoring por lo menos, ¿no? De las grandes potencias diciendo, che, capaz que no estuvo tan bueno que haya llevado todas mis industrias a la otra punta del mundo, ahora las necesito, por temas de salud, por temas estratégicos de seguridad, por cuestiones bélicas, digo, pandemia, guerra de Ucrania, bueno, ni hablar ahora Medio Oriente.
Pero bueno, también hay cuestiones que parecen que no dependen exclusivamente de la voluntad de las naciones, digamos, ¿no? Esto que hablaban bueno, del capitalismo global, del capitalismo financiero, de la propia decisión, incluso de las propias industrias que tienen en distintas partes del mundo, ¿no? Hoy no se produce en en un solo país el auto, ¿no? Sabemos que se producen capaz que en 10, 15 países distintos para armar un auto. Digo, parecía que se abrió una puerta, una posibilidad para América Latina de si Estados Unidos volvía a traer para acá algunas industrias, hoy hay que ver si en eso se avanza o no, pero donde también hay un cambio, obviamente, en el paradigma de la producción. Y a mí lo que me genera siempre la incertidumbre, y obviamente iba un poco de la mano de la última pregunta, digamos, ¿no? Porque también hasta parece que ni los call centers podemos tener. Call center, que es un sinónimo gigantesco de precarización laboral, ni eso nos va a quedar en el país, parece que están yendo a Centroamérica porque obviamente hay menos regulaciones y es mejor llevarlo a Centroamérica. Entonces, en ese contexto donde si es que puede haber todavía una posibilidad de aprovechar algún cambio de paradigma en la producción y estos conflictos internacionales, ¿qué reformas hace Argentina? Porque un poco lo discutíamos con Juan Manuel en el encuentro que tuvimos ahí en Fundar, ¿no? Digamos, está claro que todo esto tiene que ir acompañado del desarrollo económico, digamos, ¿no? Donde obviamente aún con el desarrollo económico no alcanza solamente porque aún creciendo a tasas chinas, Argentina no dejó de tener desempleo, no dejó de tener informales, digo, no dejó de tener un montón de cuestiones, obviamente la cuestión económica lo agrava, pero ¿cómo se prepara el país para cuando llegue ese momento con las reformas laborales que necesitamos, digamos, ¿no? Y cómo esa reforma laboral, me parece interesante el planteo que hacían de Fundar, cómo hacemos una reforma que contemple, que contemple a los informales, cómo hacemos una reforma que genere que prepare las condiciones para la empleabilidad, digamos, ¿no? Este, Me parece que el contexto que está viviendo el país nos dificulta todos esos debates. Me parece que no todos los actores que tienen que estar involucrados están debatiendo este tema. Incluyo a los sindicatos. Obviamente hay sindicatos que sí lo están pensando, hay sindicatos que sí están discutiendo la reconversión y la formación de sus trabajadores, sabiendo que muchas de esas fuentes de empleo van a desaparecer o están desapareciendo. Digo, bancarios ni hablar. Podemos pensar en los trabajadores de peajes, bueno, un montón, pero no sé si estamos en condiciones, digamos, políticamente hablando, si los actores que tienen poder de veto hoy están pensando en esa discusión o están simplemente pensando en el veto. Y bueno, como también desde espacios como el CEMUPRO, obviamente, y espacios como otros centros de estudio o fundaciones, podemos generar por lo menos el ámbito propicio de debate para invitar a los interlocutores a esto, por lo menos a debatir. Yo desde ese lugar, digamos, obviamente agradecerles y nada. Obviamente el desafío es complejo, pero me parece que por lo menos tenemos que empezar con este puntapié, digamos, ¿no? Para debatirlo. Bueno, buenísimo, Juan. Estamos en hora, no les queremos robar más tiempo, tampoco a los asistentes. Muchísimas gracias, Juan Manuel y Jessica, por su participación. La verdad que nos llevamos muchas preguntas, algunas pistas. Muchas gracias por sus reflexiones y a todos por partir este rato. Y bueno, nos encontramos en breve, en alguna otra actividad que estemos organizando desde el CEMUPRO. Buenas tardes a todos, todas. Gracias a Gracias. todos, a todas, Hasta gracias. luego. Nos vemos. Abrazos. Hasta Adiós. luego. Feliz cumpleaños, Juan. Gracias, un placer, gracias, suerte. Chao.